Buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Estamos de vuelta, una semanita hemos tardado. Es verdad que me hubiera gustado publicar algo más esta semana, pero bueno, por temas personales estaba bastante liado y no ha podido ser, pero volvemos ya con esto. Y también el martes volvemos con otro vídeo. En esta ocasión, en concreto, vamos a ver una de las cosas que comentamos la última vez que íbamos a hacer, un pequeño workshop. Vamos a desarrollar una idea de lista de ángeles sangrientos, a ver cómo podemos adaptarlas ahora al meta y tal y cual, qué cosas nuevas nos permiten hacer las bajadas de puntos y los cambios de regla. Os adelanto ya que tampoco es un cambio que vaya a cambiar la manera en la que jugamos los ángeles sangrientos. Es un cambio quality of life, un cambio que está bien porque te permite muchas veces jugar esa unidad un poco más cara que no te entraba, o convertir una unidad que era un poco chafa, así un poco tradeo o lo que sea de puntuar, en una unidad real, o incluso meter una tercera unidad, como vamos a ver, que cumpla distintos roles según lo que necesite. Entonces, bueno, es un cambio que como mínimo le venía bien al ejército. Ahora bien, yo creo que se ha exagerado mucho, ya lo comenté la semana pasada, y he estado viendo mucho contenido, viendo a ver lo que opinaba la gente, y creo que en general se ha exagerado mucho. Creo que el tiempo en esto me acaba dando la razón. Creo que no es para tanto el cambio, porque el ejército ya venía de irse quedando un poco atrás, ya venía de estar rezagándose un poco en el meta. Evidentemente no estaba mal, no un mal ejército, si no, no lo estaría jugando, porque sí me gusta mucho la facción, evidentemente, pero no era tampoco un ejército, ni era top tier, ni estaba entre los top contenders. Se estaba empezando a quedar un poco atrás, tenía muchos emparejamientos malos, muchos depredadores, y además los nuevos codes del caos que han salido, todos son muy buenos, todos tienen, y además en concreto hay varios de ellos que tienen mecánicas muy buenas contra este ejército en concreto. Entonces creo que más que un bufo que vaya a disparar el ejército, era más bien un rescate un poco necesario que había falta que hacer. Yo, por lo personal, hubiera preferido un cambio de reglas y una bajada un poco más moderada de puntos. La Guardia Sanguinaria está muy bien a 110. Puede ser, ya es cuestión de que el tiempo decida si es demasiado barata a 110. Quizá 120, no lo sé. Pero creo que el cambio de reglas era mejor, porque es una unidad demasiado blanda para cumplir el mismo rol que cumplen otras unidades del mismo estilo. Es verdad que tiene el bono, evidentemente, de que es mucho más rápida, llega más lejos, todo lo que tú quieras. Pero es que las otras unidades de este estilo ya tienen también delivery. Los Warden tienen también el Rapid Ingre con avanzar y carga. Es verdad que mueven menos, vale, pero son mucho más resistentes. Los Sudarios tienen el DRA6 y también son pegan, si no más, por lo menos lo mismo. Solo tienen FP2, sí, pero tienes la mierda esta que empeora la salvación, que en muchos casos incluso mejor que el FP3, pero la mayoría es equivalente, entonces tampoco vale eso. Eres mucho más resistente, también es daño 2, vale, sí, pero creo que son fuerza 8, igual que la Guardia Sanguinaria, pero con valor de resistencia. También puedes tener lanza, me parece, con el logros contagios, pero entonces son muy caros. Y bueno, es que la Guardia Sanguinaria está muy bien decir, es que son solo 110. Bueno, sí, es que son solo 110 más el personaje. Quiero decir, no es obligatorio llevarlos con personajes, pero bueno, me fliquea un poco bueno, vamos a entrar con, por ejemplo, en la primera lista de ella, una de Guardia Sanguinaria, perdón, una de Liberator Assault. Vamos a ver un poco un par de variaciones, y luego vamos a ver una lista de Angelic Inheritors, que es una lista que probablemente se beneficia también bastante de los cambios, por el tema de que un destacamento que te lleva mucho a jugar MSU, ¿verdad? En concreto la MSU de Guardia Sanguinaria la utilizaba mucho. Así que si os parece vamos a empezar, por ejemplo, modificando la lista de Ángeles Sangrientos de Liberator. Esta es la lista que jugaba yo antes, tal cual y como estaba antes, con los puntos nuevos. El capitán con la pegada, capitán con retro con pegar primero, Mephisto, Dante. ¿Por qué es el Warlord el capitán y no Dante? Únicamente por el Pain Indica, es el único caso en el que importa, porque Dante te hace falta para el turno de salida, para intentar acabar con la gente, liderar a la unidad de 6 Guardias Sanguinarias, para poder pegar al 2, para que no dependas exclusivamente de Loaz, y entonces intentar matar 2 o 3 Armigers de una para dar el golpe el que ya el rival no puede responder. Si lo hace el Warlord es peor, pero vamos, es únicamente un caso muy concreto, el Pain de lógica, el resto sabéis que no importa. Los interesores en impulso para acompañar al capitán a pata. ¿Por qué el capitán de los Blood Angel?
Pues porque sí, tampoco hay mucha diferencia. Creo que la diferencia es una pistola de plasma en vez de una pistola de fusión. O sea, este lleva una pistola de fusión. Y alguna vez amenaza con hacer algo. Que no hace, pero amenaza con hacer algo. Pero por lo demás, si no recuerdo mal, es igual. Y me gustaría, evidentemente, llevar la versión normal que lleva escudo, pero entonces estás obligado a llevar espada, no puedes llevar puño. Entonces, bueno. Tenemos también 2 de 5 intercesores de retro, 2 por normal que sabéis que a mí me gustan mucho, una de igual sanguinaria y una de 3. Scout y doble Bindi, ¿vale? En realidad esto es el núcleo de esto en realidad. Si quitamos los 2 por normal y quitamos quizá... No, en realidad quitando los 2 por normal y a lo mejor una de Scout, hay gente que juega el Teniente Fuego en lugar de la segunda de Scout. Tenemos más o menos 250 puntos que nos dan para meter una de Death Company con Lemarte, de 5 me parece. Más o menos son cosas que suele jugar la gente. Eso es una variación un poco normal. O también hay gente ahora que está jugando menos buena sanguinaria y está jugando también la variante europea, que están jugando Oliver Ways y de Wilson con Blade War y tal. Bueno, yo es que creo que esa unidad, si no vas a jugar en concreto una vez con la TC preparada, que de hecho es lo que comentaron, que Inés Wilson comentó que en el último Eurotrash la jugó, le fue mal las primeras 2 rondas, porque luego entendió que tenía que salir él a elegir mesa para irse a una mesa en la que pudiera jugar los Blade War en la mesa, y ya de partir de ahí le empezó a ir muy bien. Pero creo que si no es ese caso, te vas a ver en muchas situaciones en las que vas a tener ahí un montón de Blade War en el prado, recibiendo tiros de todas partes. Y hombre, los Blade Wars son resistentes, pero evidentemente si son resistentes, si están siendo resistentes en una situación en la que al rival le cuesta lidiar con ellos, por ejemplo cuando ya esté trabado, cuando esté encima, todas esas cosas, es cuando le sacas provecho y no a decir estoy aquí en el campo a ver cuántas inputs de 4 saco. Entonces, bueno, a mí por lo general me gusta más esta, me parece más versátil, sobre todo para individual. Es posible que si fuera a jugar un torneo por equipos tuviese más sentido cambiar esto por normal, porque al final los Paranormal, la Guardia Sanguinaria, los Intercesores suelen hacer un poco más o menos roles parecidos de matar infantería. Pero es una decisión personal. No. Entonces, bueno, ¿cómo rellenamos este hueco? Pues bueno, hay bastantes cosas que podemos hacer, podemos meter más líneas. Es verdad que ahora, en concreto, que han desaparecido las cartas estas, las reglas de misión, creo que se llaman, ya no hay tanto incentivo para llevar líneas, ya no hay Star Wars, ya no hay Raid Banner, creo que hay cosas parecidas en alguna misión quizá, pero por lo general, en esencia, el incentivo que había ya no hay. Los intercesores normales sí pueden estar bien por el tema del sticky, pero por darnos algo que no tenemos acceso a ello. Y por ejemplo, si es un pairing en el que el rival o bien no tiene DR o bien lo utiliza pronto, pues podemos tener los intercesores en nuestro objetivo, dejarlo sticky y cuando ya no haya más DR salir con ellos adelante. Y bueno, tampoco no son super pegones, creo que pegan 16 ataques de 601 y luego el sargento pega otros 4 ataques de puño de 10 menos 2-2. Más los disparos, eso sí, pero bueno, tampoco por una unidad barata vale, pero se puede jugar para ser tu unidad que está atrás. Y tenemos también que podemos también, por ejemplo, meter la tercera de retro, que yo era una unidad que me gustaba mucho y que saqué cuando hubo los cambios en puntos. Y porque yo antes no llevaba Dante, llevaba doble capitán, pero bueno, también antes de que cambiaran las mejores, todas esas cosas. Y yo llevaba 3 de retro y 3 de Guardia Sanguinaria. Se puede meter también, por ejemplo, una unidad que ha bajado, que está muy bien, que son los Vanguard Veteran. Veteranos de vanguardia. Joder. Que la gracia, evidentemente, es que van todos con escudo y son un poco una variación de los intercesores retro. Son muy parecidos, pero tienen la pega, evidentemente, de que no hacen mortales, a cambio tienen invulnerable. Tienen el mismo número de ataques en esencia. Son 25 ataques de 7 menos 1-1 con lethal, con lo cual no te tienes que quedar más de shock cuando te tiras lanza y lethal, porque solo te tiras lanza. Pero son una opción. No son inherentemente mejores, a pesar de la invulnerable, por lo menos en mi opinión, porque las mortales son algo muy muy útil. Granadas sí que tienen, creo, tienen todos los marines, sí, o casi todos los marines, pero no son un upgrade estrictamente hablando, porque creo que son un sidegrade, quizá ligeramente mejor. Las mortales a la carga que hacen los intercesores con retro te sirven mucho en muchos emparejamientos. Por ejemplo,
en los Warden es una carta que tienes que está muy bien, porque claro, evidentemente tú le disparas y le combates, entonces él se tiene que tirar el Feel No Pain en disparo, entonces en la fase de carga está libre a tu... Y si no se lo tira, pues entonces tira la granada. Más luego las mortales de la carga. Entonces ya le amenazas con muchas mortales. Así que, y además, por supuesto, tú le apuntas 2 Vindicator, algún Predator mal, todas esas cosas. Entonces lo fuerzas casi a tirarse el Feel No Pain en disparo. Y luego esto, las mortales en la carga te vienen muy bien para rematar a alguien que se haya quedado herido, o si te sale muy bien para justo matar a un guardián entero. Entonces está muy bien, porque todo lo que puedas matar de guardián es casi te diría decisivo, perdón, para la partida. Porque básicamente no te dirá que la partida entera gira en torno a eso, pero es un punto muy importante de la partida el cuándo y cómo lidies con los guardias. Por ejemplo, para partir un rino, se quedan un par de heridas, le cargas las mortales, lo matas, entonces ya puedes pegarle a lo de dentro, o por lo menos taguearlo. Ese tipo de cosas están muy bien. Entonces, es una jugada que está muy útil y de hecho lo vemos en el equivalente, el Tank Shock, que es algo que se lleva utilizando toda la edición, en todas las partidas lo veréis que es muy común, quizás no en todas, pero es una jugada muy común de ver y todos los ejércitos que pueden hacerlo, casi no siempre en la partida evidentemente, pero lo suelen utilizar bastante. Entonces una unidad que no me gustaría perder. ¿Qué me gustaría ver a mí hacer aquí? Me gustaría recuperar la tercera de Guardia Sanguinaria. ¿Por qué? Porque la tercera de Guardia Sanguinaria es una unidad real, pero ojo, asterisco, es una unidad real si pones OAZ y te tiras lanza y letal. Si no, no. Si no, puede ser que no mates ni 5 marines. Eso es así. Porque luego encima a lo mejor se tira hasta OAZ, salva al 5, tú haces 15 ataques al 3 y luego al 2 a lo mejor le estás dando 8 salvaciones. Y de esas 8 salvaciones, pues yo me tiro Armor. Uy, pues solamente han entrado 4. Porque he salvado medio bien. O tú se te ha caído un poco más de más la mano. Y ya no matas 5 marines. Y te ha quedado ahí. Y ponte a lo mejor incluso que hay un sargento intercesor, te pega con el puño, te mata a uno. Y como eres un intercesor, tiro hacia 2, tú estás. Bueno, no estás hecho porque no te has tirado eso, vale. Pero bueno. Sigue siendo una jugada muy mala. O por ejemplo tirarte a por un Armiger. Es verdad que ahora también eso es otra cosa importante. Los Armiger cuando han bajado de OC, esta unidad la de 3 y se tira por un Armiger, incluso si te tiras el lanza y letal por el, recordemos, el estandarte, te da más 1 a OC. Entonces cuando estás en Battle Shock tienes OC 0, pero tienes el estandarte que te da más 1 a OC. Entonces mínimo siempre vas a tener OC 1 mientras conservas el estandarte, que evidentemente es el último a morirse. Entonces de normal tienes OC 6. Con lo cual, si le pegas solamente moviéndote al objetivo, ya le quitas el objetivo al Armiger. No lo tienes tú, pero está disputado. Y si te tiras lanza y metal para intentar matarlo y justo no se muere y se queda, creo que son 5 heridas o menos, con lo cual, si le haces 10 heridas, se quedaría 4. Entonces, su OC también baja a 3. Con lo cual, incluso si no lo matas, lo dejas poco, le sigues disputando el objetivo porque él tiene OC 3 porque ha bajado y tú estás Battle Shock, pero tienes 3 modelos con más 1 OC, con lo cual OC 3. Entonces. Y además, por supuesto, la unidad solitaria no, porque la unidad solitaria llega a fuerza 8 y él sigue teniendo R9. Pero la unidad que va con el Capitán en retro, que da más 1 a la carga a la unidad, perdón, una fuerza a la carga a la unidad, ya sube a fuerza 9, con lo cual ya iría al 4 y con la lanza al 3. Entonces, bueno, me gusta mucho eso. Y por ejemplo también contra sudarios que tienen R7, tú tienes fuerza 8 normal, entonces incluso la unidad chica. No, la unidad chica matar 3 sudarios, no creo, francamente. Porque quizás si tienes OAZ y lanza, quizás, suponiendo por supuesto que no estás en el destacamento, creo que en Virulent no sé qué, que se puede tirar menos 1 daño. Si lo tiene, pues no. Pero si no lo tiene, al 3 repitiendo y luego al 2. Puede estar ahí. Está en los números. Es posible, pero tampoco es seguro. Entonces, bueno, creo que es una unidad que, sobre todo con la bajada en puntos, antes la tirabas como un misil, poniéndolo así la lanza y letal. Y decía, bueno, solamente he matado. Bueno, si mataba un Predator, bien, ¿no? Pero a lo mejor, no lo sé, solamente matas un drone. Bueno, un drone es que, claro, con R9 le vas a ir al 4, va a estar complicado. Porque no vas sin reroll spiny tampoco, que es una cosa que adolece bastante el ejército. Pero bueno,
muchas veces la tirabas para matar algo más barato que tú, porque ibas sin capitán, incluso con eso tampoco, a cualquier cosa que tenga R9 o más, ya veis que luego para ir es al 4 y allá va la cosa, sin reroles ni nada. Entonces, bueno, lo bueno que tiene es que al bajar de puntos ya te duele bastante menos, porque si lo tiras para matar una unidad de 90 puntos, bueno, vale, pero yo he gastado 110, un poco más caro, vale, pero... Y luego además también tú no tienes por qué haber matado a mi guardia sanguinaria. A lo mejor se ha podido quedar un poco bien, o a lo mejor ha subestimado lo que le hacía falta, o a lo mejor yo he salvado un poquito mejor en las 4 vulnerables, y así queda un tío. Ese tío toca los cojones bastante, toca los cojones bastante. Sigue teniendo 12-2, incluso aunque falle el Battle Shock va a seguir teniendo 12, con lo cual. Pero es que solamente te queda uno, va a tener que chequear. Sí, vale, pero aunque chequee, puedes seguir manteniendo el objetivo por el estandarte. Entonces, bueno, me parece bien, me parece que hay que hacerle hueco. Ahora bien, claro, la lista tenía 100 puntos, vale 110. ¿Con qué le hacemos hueco? Porque quitar, no quiero quitar ninguna unidad. Entonces hay que hacer cambios de una unidad a otra. Y vamos a intentar que esos cambios mejoren la lista en lugar de empeorarla. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, podría cambiar 5 intercesores por algo que valga 80 puntos. Creo que son Outriders, me parece, creo que valen 80 puntos. Podría hacerlo. Pero los Outriders van a necesitar avanzar y cargar porque no atraviesan la pared. Van a ocupar mucho hueco, que yo ya ocupo bastante porque tengo 5 tanques, vale, que varios van a estar fuera, pero ya ocupo bastante hueco. Y luego van a pegar ataques de 5... No, perdona, ellos van a ir a 7 menos 1, 2. Que está bien, porque está bien, ojo, pero no son tantos ataques, no van a disparar, pues no tienen asalto en las armas. Y eso, ocupan mucho hueco, van a tener un rol parecido, pero peor, no hacen mortales. Se puede el que lo quiera probar. No me parece una mala unidad, ojo, no me parece mala. Me parece que no es tan buena como los intercesores. Por lo de mortal, evidentemente, tal, todas esas cosas. Entonces, esto no, vale. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Podemos cambiar un scout por un ATV que vale 60 puntos? Podemos hacerlo, pero los scouts, su habilidad de poder teleportarse al final, todas esas cosas, el scout más el infiltrar, son una utilidad de la que creo que no deberíamos dispensarnos en esta lista. Entonces, hacer ese cambio me parece que no es interesante. Además, los scouts queremos que zoneen atrás, porque no queremos estar volviendo para atrás. Y los scouts, evidentemente, tienen una huella mucho más grande que la TV. Y además, la TV tiene que empezar nuestra zona, con lo cual ya tenemos los huecos. Es que los huecos que tenemos en nuestra zona, que están pegados al borde para poder salir para adelante bien y que están protegidos, ya están bastante llenos, porque tenemos el Praetor Val, tenemos el otro Praetor Val, tenemos 5 marines retro, otros 5 marines retro, la unidad de guardia sanguinaria que dejamos en mesa, el Impulsor, el Vindicator, y todo queremos que esté protegido, pero lo justo protegido para, o sea, lo mínimo, lo máximo que pueda estar apurando la línea de visión posible del otro, para que luego poder salir hacia afuera de manera que estemos lo máximo protegidos, pero lo máximo hacia afuera también. Esos huecos son finitos. Si sigues metiendo cosas que tienen que ponerse en ese hueco, al final te vas a quedar sin sitio ahí y vas a tener que echar cosas más para atrás, con lo cual no vas a ser tan eficiente. Entonces, y luego además tiene que correr para llegar al objetivo, no avanza 6 autos, con lo cual a ver si llega. Sus reglas no existen en esencia porque no llegamos ninguna más moto. Creo que es para moto, ¿no? Bueno, en esencia de todos modos sus reglas es una mierda. Con lo cual el turno 1, si quiere que llegue al objetivo y a Cleanse, no va a poder porque va a tener que avanzar para llegar. Todo ese tipo de cosas. Entonces va al cambio. Vale, ¿qué más hacemos? Pues podemos... Poco más en realidad, porque al capitán no le vamos a cambiar esto por nadie. Además no hay nadie más barato. El impulso no lo podemos quitar porque no hace falta aquí. ¿Qué vamos a quitar? Si es que no hay otro personaje que pueda liderar la guardia sanguinaria, tiene que ser o el capitán retro o Dante. A Dante no lo vamos a quitar porque encima que ha bajado, no lo vas a quitar ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vale, pues mira, vamos a intentar solucionar que es un problema que tenemos con esta lista. ¿Qué veis que falta aquí? Evidentemente falta tiro a larga. No hay. Sí están los Vindy. Los Vindy llegan a 24. Eso no es tiro a larga. Eso es tiro a media. Eso te hace muy vulnerable a las líneas largas de visión. Y eso, por desgracia, en las mesas de workshop hay mucho. Bueno, no hay mucho. Hay a lo mejor 3, 4, pero son larguísimas. Llegan de punta a punta de la mesa casi. Casi, vamos. En concreto veréis la mesa 1, que tiene así una línea de visión que se ve casi de zona a zona de despliegue, que es increíble esa línea de visión. No sé cómo carajo no la arreglan. Pero bueno, entonces
tienes evidentemente hay una pega. Tienes también la pega de que turno 1 no puedes hacer nada al rival, en realidad. El rival puede salir abiertamente donde le dé la gana en un pasillo y sabe que no le vas a poder hacer nada. Ay, sí, pero es que tú te puedes tirar avanzar y disparar el Bindi y mover hasta 15 y luego disparar 24. Sí. ¿Y tú te crees que yo saco un Bindi solo en mitad de la mesa a dispararle solo un Bindi a algo allí al fondo de la mesa? No, eso no tiene sentido ninguno. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo voy a hacer. Quizás si estoy drogado, pero si no, no. No, quiero decir. A lo mejor si es el último turno de la partida y depende de eso mi única jugada de hacerlo, bueno, pero no es una jugada que vayas a hacer turno 1, con lo cual el rival juega muy cómodo porque ya juega sabiendo que turno 1 tú no le vas a poder hacer nada. No digo que de repente tengas que poder hacer todo turno 1, pero que puedas hacer algo, que puedas amenazar, que el rival no se sienta cómodo, que no le des ya esa... Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos meter a distancia? Que cumpla un rol similar. Vale, ¿qué roles cumple el Vindicator? El Vindicator nos sirve en esta lista de disuasorio, evidentemente, pero claro, disuasorio a cierta distancia. Para eso tenemos el Vindicator que está en reserva, evidentemente, pero solo tenemos uno en reserva. Nos sirve de antitanque, nos sirve de antiélite, más o menos, pero es muy aleatorio. Lo mismo en realidad que para el antitanque, sobre todo cuando hay invulnerables. Y eso es un poco lo que nos da. Y además nos sirve también que es bastante duro. Y bueno, es bastante duro, sí y no. Porque las pocas heridas que tienen los tanques marines hace que incluso que un arma o dos entren ya te lo deja tiritando. Casi sea el arma que sea. Entonces, ahí es un poco, ahí. Es duro contra armas suaves, evidentemente. Pero, por ejemplo, hay muchas listas que su antitanque consiste en ataques de 10 menos 2, 3. Contra eso es bastante resistente, sobre todo si no ignoran cover. Contra otro tipo de listas, unas arcas necronas, unos dragones Eldar, unos, ¿qué le digo yo? No sé, alguien que meta mortales. No es tan duro, te lo explotan. Palomitas. Entonces, bueno, ¿hay algo que cueste menos? Vamos a ver. Vamos a cambiar un Vindicator por otro tanque de disparo. Vamos a empezar por eso. Y ahora, ¿qué tanque de disparo tenemos? A ver, Balistus. Nos ahorramos 45 puntos. Pero el Balistus sí dispara notablemente menos que el Vindicator. Aún así es una opción. Podríamos incluso cambiar los dos Vindicator, que son 185 de cada Vindicator, nos ahorraríamos 45 puntos. O sea, nos ahorraríamos 90 si cambiamos los dos Vindi por dos Balistus. Si nos diera suficiente para meter el tercer Balistus, tendríamos una conversación. Tendríamos una conversación de 3 Balistus contra 2 Vindicator. Aún así, el Vindicator habrá muchos escenarios en los que sea mejor, pero los Balistus son más consistentes durante toda la partida, que eso es algo que no tiene el Vindicator. Pero, al no entrar 3, no hay discusión. Y los 50 puntos, perdón, los 80 puntos que te ahorra están bien, pero tampoco son tan definitorios. Quiero decir, vale, sí, puedes meter otra unidad más de basura. ¿Y qué? Has perdido mucho daño, mucho daño. Siguiente. Brutali, no es lo que queremos. Centurion Devastator Squad. No. No vamos ni a comentar, ¿verdad? Esta unidad más infantería de élite que no queremos porque ya es nuestro punto débil. No queremos que nos exploten más por ahí. Son solo 3 tiros de cañón láser en esencia. En este momento no tenemos nada para beneficiarles. No tiene sentido en esencia. Company Hero. Vamos a ver. Desolation Squad. No solo es más caro, sino que no nos arregla ningún problema que tenemos. Devastator requiere mucho soporte que no tenemos. Eliminator no son el antitanque que queremos. Eradicator mucho más barato, evidentemente, 85 puntos menos, pero de nuevo, requiere delivery, requiere protección, requiere muchas cosas. Tiene corto alcance, no nos arregla el problema que tenemos. Y ahora llegamos a los Gladiators, que tenemos el Reaper no es lo que queremos, el Valiant puede ser lo que queremos, pero no nos arregla el problema del corto alcance, no nos arregla el problema de controlar líneas de visión. Es discutible si es incluso peor antitanque que el otro, porque es verdad que no necesita a Loaz porque le tiene más un impacta, ojo, solamente si es contra el más cercano, pero luego fuerza 10, fuerza 9 me parece, ¿no? Porque es un Last Talon, eso es, y ni siquiera tiene, si esto todavía fuera más un impactar y más un herir, podríamos tener una conversación sobre el Valiant, pero evidentemente no. Entonces, bueno, vamos a plantear, vemos que nos quedamos ya realmente sin opciones, tenemos, me parece, creo que los Land Raiders, que no casan con la idea de esta lista, y los Repulsors, que tampoco tienen sentido ninguno porque ni disparan tanto ni nos otorgan nada. Las aeronaves, pues entonces
la única otra opción que nos queda por considerar, la que nos hemos saltado, que es el Lancer. ¿Por qué vamos a considerar el Lancer? Por lo que he comentado. Nos permite quizás no amenazar en el sentido de ojo que te voy a matar lo que pongas ahí. No, pero porque es muy son 2 tiros, con lo cual la varianza también es alta. Pero es un vehículo que no necesita el OAS por su habilidad. Recordemos su habilidad, que es repetir un dado para impactar, un dado para herir y un dado de daño cada vez que dispara. Y sus armas son solo 2 tiros, con buena fuerza y buen daño. Nos da algo que no teníamos, que es amenaza a largo alcance. De nuevo, eso no quiere decir que estemos confiados, ni que sepamos que vamos a matar al otro, ni que el otro sepa que le vamos a matar lo que saque, ni nada de eso. Pero lo que nos da es la posibilidad. Y ya solo la posibilidad de hacerlo quiere decir que el rival no puede jugar cómodo, no puede jugar asumiendo que no va a ocurrir. Porque ahora sí que existe una posibilidad de que ocurra. Si mi oponente coloca un Predator en medio de un pasillo, sí existe la posibilidad de que lo mate. Ojo, las probabilidades no son tan altas, porque creo que, no sé si tiene FP4 o FP3. FP4. Con lo cual el rival siempre va a poder salvar, porque es muy raro que lo veamos entero. Son solo 2 tiros. Incluso si entran los dos a un vehículo, por ejemplo, de R13, vamos a poner un Falcon, por ejemplo, no sé, perdón, de 13 heridas. No sé si el Falcon tiene 12 o 13. Creo que 13 tiene la Serpent. Un vehículo de 12. Son 6 automáticos. Tenemos que sacar 6 en 2 dados. Que vale, sí es fácil, porque además repetimos uno de ellos, pero tampoco es auto. Y si tiene más, pues menos todavía, ¿no? Por supuesto. Si entra uno, desde luego seguro que no vamos a matar nada. Pero, a lo que voy, el rival no puede asumir que no va a pasar. Como antes sí pasaba. Porque antes el rival sabía, vale, él tiene un Vindicator que está al fondo, que mueve tanto, que llega tanto. Incluso si se tira a avanzar y disparar, que ya está malgastando un CP y está asomando mucho el Vindicator, luego tiene que dispararme Vindy. Y ya le está consumiendo muchos riesgos. Ahora el Gladiator Lancer puede simplemente asomar el morro, disparar y punto. Y eso es algo que él tiene que considerar. Entonces, bueno. Y luego, ¿cumple el rango, cumple lo mismo? ¿Hemos empeorado la lista? Contra algunas cosas sí, contra otras no. ¿Por qué? Evidentemente, te diría, mata peor el Elite. Vale, pero es que el Vindicator tampoco la mataba tan bien, porque la Elite normalmente tiene su invulnerable de 4. Y con lo cual ahí ya el FP da igual. El número de tiros te puede salir mucho, te puede salir nada. Es que el Vindicator tiene un mínimo muy bajo y un alto muy alto. Entonces, en esa varianza, el Vindicator puede hacer 1000 historias. Y luego, cuando entra, tampoco te asegura matar a la Elite, porque es solamente un D6, ni siquiera es un D6 más 1. Entonces, una Elite de 3 heridas, una Elite de 4 heridas. Lotería. Es que a lo mejor un sudario que entren heridas se tanquea 3. Con una mala tirada se puede tanquear 3 sin problema ninguno. ¿Y qué te vas a gastar? ¿Otro CP en repetir daño? Entonces, en eso tampoco está. Y luego, vale, pero si le disparas algo sin Invul, vale, pero si le disparas algo sin Invul, primero, ¿por qué le estás disparando el Vindicator a eso? Segundo, de nuevo lo mismo, incluso con 2 heridas, con 3 heridas, se pueden ir muchos tiros fuera, tampoco pega tantos tiros. Vale, sí, si le disparas a Horda, pero es que ¿qué más te da? Si todo lo que tienes los demás matas a Horda, tienes Predator Val, tienes intercesores, la Guardia Sanguinaria también tiene bastantes ataques, con el OAS puede matar a la Horda bien. Quiero decir, Mephisto también tiene sus rayos, sus cuantos ataques, no te hace falta decir, sí, pero es que el Vindicator es mejor contra unidades grandes, pero es que todo lo demás que tienes ya es bueno contra unidades grandes. Y el hecho de que contra el Lancer, contra otros vehículos disparen por lo menos igual de bien, que el Vindicator puede hacer más daño máximo, sí. El Vindicator puede hacer mucho menos daño que un Vindicator haría, que un Gladiator Lancer haría normalmente. También. Entonces, por lo menos te estabiliza un poco el pairing de vehículo. El pairing de vehículo no. Contra. Haciendo objetivo un vehículo. Y bueno, y al final siempre hay vehículos. Entonces es algo que tampoco vas a desperdiciar. Vale, y ahora nos quedan 15 puntos. Que todavía podemos mejorar algunas cosillas. Por desgracia, una cosa que estaría muy bien es cambiar estos Scouts en unos Infiltrator. Pero esos son 30 puntos, porque los Infiltrator son 100, no nos da suficiente. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, comenté al principio el tema de los veteranos de vanguardia. No creo que sean mejores, pero
por lo menos, como mínimo, podemos darles una prueba y jugar 1 y 1. Porque hay veces en las que las mortales de los interesores o bien no nos hacen falta o bien directamente los utilizamos para cargar. Es muy raro. Pero hay veces en las que no te queda otra que zonear. Porque de eso va la partida, porque es súper importante, porque es lo que tienes que hacer en ese momento. Y a veces tienes que utilizar a esa gente para zonear. No te queda otra. Y en ese caso mueren sin hacer nada. Entonces, si se te va a dar esa situación, mejor que tengan invulnerable y que quizá aguanten 2, 3 de ellos a que directamente mueran. Y si no vas a utilizar las mortales, ¿qué más te da? Entonces, bueno, puede ser útil. Y luego, por supuesto, también hay cosas en las que son mejores. Por ejemplo, si quieres ir a trabar a alguien y dejarlo trabado, a ver si lo agarras para que el otro el turno siguiente no. Evidentemente, mucho mejor invulnerable para esas situaciones. Pero bueno. Y ahora nos siguen quedando 10 puntitos más. Vale, ¿qué podemos hacer con estos 10 puntitos? Mejoras. No podemos, porque los dos personajes sin nombre ya llevan el combo del impulso. No le podemos tocar porque no hay nada que podamos cambiar ahí. Cambiar esta por otra. Ya hemos dicho que preferimos por lo menos guardar una unidad de mortales. Por 135 podríamos cambiar un Predator normal. Me parece que los Predators normales vale 135 y el Aniquilator. Podríamos hacerlo, supongo. Cambiar un Val por un Aniquilator. Pero es que los Val funcionan tan bien en parejas. Y luego, si hay un pairing en el que el Val es importante, que es cuando lo quieres, tener solamente uno hace que sabes que no te va a durar nada. Entonces, me gusta bastante el duplicado. Pero... Y luego además, no, porque además este tío es 100% dependiente de Loath. Y precisamente lo que estamos intentando evitar, porque la Guardia Sanguinaria es dependiente de Loath. Y la Guardia Sanguinaria es nuestro punch principal. Precisamente por eso llevamos Predator Val, que son lanzallamas. Precisamente por eso hemos cambiado al Lancer, que no es tan dependiente de Loath como el Bindi. Precisamente por eso llevamos a Dante, que nos hace que la unidad pegue al 2, con lo cual ya no somos tan dependientes del Bindi. Precisamente por eso también este tío, que si bien le viene muy bien el Loath, no le es 100% necesario si no le va a pegar algo tan duro, porque él lleva al 2 y al final él es el que hace el 70% del daño de la unidad. Entonces, bueno. Y ahora bien, en esta misma línea, si todo lo demás hemos visto ya que no lo vamos a cambiar, nos quedan los Scouts. Vale. ¿Hay algo que podamos cambiar los Scouts que nos arregle todas estas papeletas a la vez? Podemos hacer el cambio de los Scouts por los interesores normales. Vale, pero los interesores normales, de nuevo, ocupan espacio en nuestra zona de despliegue. Hay partidas en las que de todos modos se van a tener que quedar atrás igual, con lo cual van a dar igual que sean Scouts que interesores. Y ahí su sticky va a dar igual. Y su disparo también, porque no van a disparar nunca, o van a disparar en turno 5 si es que llegan a algo. Entonces, podemos sustituirlos por algo que quizá, no siempre, pero quizá nos pueda venir bien para hacernos de nuevo un poco más independientes de Loath. En concreto, ¿a quién? Al Vindicator. ¿Y cómo hacemos eso? Con incursores. Los incursores son una unidad que es que no es muy popular últimamente en décima edición, pero cuando disparan a la unidad objetivo, a la unidad que hace el objetivo, le dan más un impacta. Por desgracia solo a disparo. Pero nos viene muy bien en concreto para el Bindi. Y además, esta unidad también tiene Scout. Y notablemente, a diferencia de los interesores, sí tiene la clave Phobos. La clave Phobos que le permite subirse al Impulsor. Porque los Scouts, a pesar de que bueno, ya no existe la clave Primaris, pero los Scouts no se pueden subir porque no tienen la clave Phobos. Entonces no podías empezar los Scouts dentro y moverlo con Scout, el Impulsor. Los incursores sí. Entonces una jugada que puedes hacer que antes no podías, que era, por ejemplo, en el castillo que se forma el despliegue 1 de Workshop, coges el Impulsor, lo pones medio dentro, medio fuera, metes los incursores dentro y los interesores con capitán fuera. Empieza la partida. ¿Tienes iniciativa? Lo sacas 6 pulgadas para adentro y desembarcas, porque es parte del desembarco, parte del movimiento. De esto no estoy 100% seguro, pero bueno, da igual porque empiezas tú y que te desembarcas luego y punto. Que va segundo, lo echas para atrás y ya lo estás asomando. Y punto. Y luego ya pues cambias uno a otro, salen para afuera estos, desembarcan los otros y tal, ¿no? Y si empiezas, pues te sirve para poder posicionar mucho mejor el impulso en el turno 1. Y si no, pues bueno, es como si estuvieras escondido igual y punto, ¿no? Y luego esos interesores hacen un poco la misma labor
que hacen los scouts, si no la que está fuera, la que está dentro de tu zona de despliegue, ¿no? Una u otra, no hay mucha diferencia en este caso. Y por lo menos nos permiten un poco eso. Entonces con este cambio tendríamos ya los 2000 puntos justos y por lo menos tenemos varias cosas que interaccionan entre ellas, que eso es algo que siempre está muy bien, porque no es un montón de unidades que no tienen nada que ver entre ellas y cada una va por libre. No, aquí vemos que hay mucha interacción entre ellas. Los incursores, lo que acabamos de comentar, nos permiten algunas jugadas con el impulsor, nos permite facilitarnos un poquito más la vida con el OAZ cuando lo queramos por el otro lado. Dante de nuevo nos facilita un poco la vida con el OAZ. Mephisto nos hace un poco de pegamento que está donde le haga falta y ya está según la partida. Tenemos varias unidades pegonas, tenemos 3 unidades pegonas buenas. El capitán apata con los intercesores, el capitán en el retro con los guardias sanguinarias y el Dante con la de 6 guardias sanguinarias. Tenemos tanques genéricos que hacen la labor de limpieza en general, que son los Paranormal. Tenemos también más unidades que hacen un poco ese rollo de manitas, de a mí lo que me mandes, que son los intercesores en retro y los veteranos de vanguardia. Mephisto también cumple el mismo rol, que pueden hacer cualquier otra cosa o pueden hacer misiones. Tenemos los que son puramente misioneros y zoneadores, como son los scouts, los incursores. Tenemos también unidades sacrificables, visileras para mandar y hacer lo que sea, que son por cumplir ese rol los intercesores con retro y la vanguardia sanguinaria sola. Mephisto en un apuro lo puede cumplir. Entonces vemos que tenemos varias bases tocadas. Ahora bien, lo que he comentado al principio, esta es una variante que suelo jugar yo. Me gusta mucho jugar los dos planos normal. Hay gente que prefiere no jugar los dos planos normal, ya sea porque prefiere llevar más infantería porque le gusta más eso, porque cree que es mejor, o porque en concreto juega en equipos y tiene más sentido ahí jugar más fuerte por un estilo concreto de juego. Entonces en ese caso, ¿qué haríamos? En ese caso en concreto podríamos quitar los dos planos normal y podríamos meter, por ejemplo, Lemartes, que ha bajado de punto 10 puntitos, y la Death Company. Death Company con retros. Lo podríamos dejar incluso así directamente. Y quizá ahora sí incluso podríamos cambiar la segunda de Scout. Podríamos cambiar los Scouts por Infiltrator. Y estos devolverlos a Scout quizá. Y los últimos 10 puntos, no sé. Y estamos cambiando dos para normal por otra unidad bastante pegada en melee. También se puede hacer de jugar Blade Guards con Judicial. Entonces ya tenemos 3 fuentes de pegar primero. Y seguimos dentro de los puntos. De hecho nos dan 20 puntos más, que de nuevo ahora podríamos también cambiar, por ejemplo, estos incursores por Infiltrator y dejar los Scouts. Vemos que hay bastantes variaciones. Por lo menos permite diferentes modos de jugar, permite diferentes planteamientos. Está bastante bien en ese sentido el cambio. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer la otra versión que comentamos. Vamos a ver una lista de... A intentar plantear una lista de Angelic Inheritors. Y damos por terminado el día. A ver, Angelic Inheritors, venga. Vamos a empezar. La lista de Angelic Inheritors, recordamos muy brevemente, otorga reglas a las unidades personajes, es decir, las unidades que tengan un personaje añadido o que sean ellas mismas un personaje. Son 3 opciones diferentes que puedes elegir, 3 bonos diferentes que puedes elegir, pero en esencia siempre vas a elegir el de repetir unos para impactar y para herir. También tienes uno de destrabarte y disparar y cargar. Y las estratagemas, la más relevante es que tenemos lanza y letal sin que darnos battle shock. También relevante, no tenemos avanzar y cargar. Y tenemos una que nos da Lone Operativa 18, si no me equivoco, que está bastante bien. Una que es para volver al cielo, puede ser, que permite, en concreto permite al Sakiro hacerlo, incluso está trabado, que también está bastante bien. Pero teniendo en cuenta que puede destrabarse y disparar, y vuelve a cargar,
no me parece tan bueno llevárselo a él, porque creo que una vez que ha caído, la gracia es que ya que está allí, de la turga por allí en vez de volverse, ¿no? Pero se puede volver. Lo que pasa es que si se vuelve fuera, luego no puede volver a hacer la intervención, porque su habilidad de intervención es solamente una vez por partida. Entonces el rollo que jugamos es un poco ese, de estar continuamente por ahí picoteando y vamos a intentar sobrevivir porque somos una MSU, con lo cual es un poco difícil de lidiar con nosotros y todo el rato estamos destrabando y cargando. Entonces, bueno, en ese sentido es un poco el rollo que juega, ¿no? Vamos a empezar, yo creo que ahora más que nunca tiene sentido empezar con 3 de guardia sanguinaria de 3, ¿verdad? 3 de guardia sanguinaria de 3. No hace falta que le pongamos el equipo, se sobreentiende que van con pistola de fusión, espada y estandarte. Para liderarlo, pues Dante, seguro. Y luego vamos a poner también 2 capitanes, porque tienen que estar liderados. Capitanes, estaba buscando bien en español. Tienen que estar liderados y no, por desgracia, no hay nadie más que los pueda liderar. Solamente pueden ser capitanes en retro o Dante. Vale, estos son solamente 600 puntos, vamos a aprovechar y vamos a empezar, por ejemplo, metiendo también una Death Company. Death Company. ¿Y por qué vamos a meter una Death Company aquí? Porque no hace falta que juguemos Alemarte. Porque ahora, con la nueva regla de cambio, precisamente está por aquí, la tenemos aquí arriba. La Death Company ahora no hace falta que esté a rango de un capellán, sino que puede estar a rango de un personaje cualquiera. Con lo cual, esto hace que el capitán en retro ya sí se pueda jugar. ¿Y por qué el capitán en retro en concreto en lugar de un capellán? Porque lanza ya tenemos, letal ya, o sea, un capellán normal nos da más un herir, lanza ya tenemos, letal que nos daría de Marte también tenemos con la misma estrata, y este capitán nos da sostenidos, que es algo que no tenemos nunca de ninguna otra acceso de ninguna otra manera. Entonces la unidad de Death Company pega con letal, lanza y sostenido. Y además el tío este, pues bueno, pega más o menos, creo que son otros 5 ataques de puño, puede ser. Sí, otros 5 ataques de puño. Y también tiene una habilidad un poco graciosilla que creo que hace mortales cuando se muere, ¿no? Sí, pues si se muere en combate, hacen mortales, que es poco probable, porque tampoco es poco probable que alguien vaya a ir a matarte en combate y te van a intentar matar a disparos, y aún así tampoco está asegurado que hagan muchos mortales, ¿no? Pero bueno, creo que por lo menos, como mínimo, se puede probar. Vamos a meter también al Sanguinor, que este destacamento está bastante bien, porque la pega de Sanguinor muchas veces es que incluso cuando aparece, incluso para lidiar con morralla, como va sin repeticiones, se te vuelca la mano y al final no haces nada. Y también el Liberator pasaba mucho, que no hacías nada y se te quedaba trabado y decías, finalmente voy a gastar un CP en él para que haga algo esta ronda. En este caso, no solamente es más fiable porque tiene los roles de base, sino que además siempre se va a poder estar destrabando y cargando, porque elegimos dos habilidades, una va a ser repetir para parte y parir, la otra va a ser destrabarte y disparar y cargar. Entonces en ese sentido, Sanguinor, hasta que no lo mate, va a estar pim pum tocando los cojones. ¿Qué más vamos a meter? Vamos a meter... Tiene sentido porque es posible darles cosas, los inceptores, porque puedes hacer por un CP personaje y luego por otro CP, por ejemplo, darte sostenidos, porque creo que la pega de sostenidos, si no me equivoco, de las tratas de sostenidos es que solamente disparos. The Shadow Great Wings, eso es Shooting Face, te puedes dar sostenidos. No, perdón, esto no es. Strike No for Glory, esto es Sustained a disparo. Es para cualquiera, no tienes por qué ser personaje, pero bueno, creo que está bien. Creo que además, para empezar, es la única fuente que hay con plasma, de daño 3 en el Codex. Por lo menos para sangrientos. Porque ni siquiera Astora creo que tiene daño de 3 y Mephisto tiene daño de 3. Entonces, la única fuente de daño 3. Que es algo que viene muy bien al Codex. Y es un poco daño donde quieres. Tienes aquí por lo menos apoyo en sostenidos. Y si no te quieres gastar, si tienes que gastar el O a hacer otra cosa, que bueno, es raro porque todo el mundo de los demás ya repite uno por empatar, entonces puedes gastártelo en ellos. Y la vez Company ya repite todo por empatar, te puedes gastar el O a hacer en ellos. Pero si por lo que sea no quisiera, te puedes gastar un CP en ellos, que ganen personaje en uno de ellos, y entonces ya tienes repetido empatar y parir. Del mismo modo, eso también te vale para, en esencia, hacer destrabar y disparar. Que tienen pistola, pero bueno, por si quisieras disparar otra cosa. Entonces creo que está muy bien. Ahora bien, ¿qué más metemos? Podríamos meter, por ejemplo, doble bindi y ya está, y punto. Podríamos meter
doble Gladiator Lancer, podríamos meter triple Ballistus. Hay diferentes opciones. Por simplificarlo, vamos a meter doble Bindi. Y hacemos lo típico, de jugar uno en mesa y el otro por reserva. Vale. ¿Qué más podemos meter aquí? Podemos meter... ¿Qué le hace falta aquí? Vale. Por lo pronto hace falta, evidentemente, unidades que hagan cosas. Que salgan y hagan el parguela. Entonces vamos a meter también 2 de Scouts. Vemos que al final las listas, incluso aunque tiene un poco un espíritu diferente, porque esta juega un poco más de MSU y más diferente, pero vemos que al final hay bastantes similitudes en las listas. Nos siguen quedando 300 puntos. Pues podemos meter, por ejemplo... ¿Qué podríamos meter? Vamos a echarle un vistazo a las mejoras antes de pasar a Scout, que esta podría estar muy bien, por ejemplo, para la de Death Company. Impedir defensivo. No está mal, pero tampoco me parece increíble. Sí, pero esto en esencia solamente nos da repetir para las cargas. Esto nos permite tener las 3 habilidades de Angélica activadas, pero solamente no podemos avanzar y cargar. Y el único que puede avanzar y cargar es Mephisto, pero él evidentemente no puede tener mejora. Y en esencia solamente son 15 puntos para una vez por partida y repetir las cargas. Que de por sí es malo, pero es que encima, por ejemplo, el de la Death Company ya repite, porque la Death Company repite las cargas. Entonces... Es que ninguna es especialmente llamativa. Esta quizá es la que... A esta se suele jugar el tío este que es bastante puñetero. El teniente con mi arma. Porque si vienen a... Tiene lones, si vienen a cargarte te vas. Si vienen a dispararte se tienen que dar a más de 9. Y como se queda a más de 9 para que no te muevas, si revives, luego ya la carga que te vayan a hacer de 9. Entonces, en ese sentido, le combina bastante bien a este hombre. Vale. ¿Qué más podríamos meter por aquí? Vale, y por último, te falta un poco de antitanque. No es fácil, porque... Uf, qué pira de puntos que están pasando. Y fíjate, tampoco son tantos, Fíjate, son muchos, pero como son todos baratos... Bueno, baratillo. Meter mejora. No sé, ninguna tampoco es especialmente buena, De las que quedan, quiero decir. Esta desde luego no. Esta puede ser. Puede ser. Y no para que la utilices de manera de... Uy, mira, casualmente. Sino que si hay un peri en el que sabes que hay un defensivo concreto peligroso, intentes utilizar esa unidad para eso. Si quedan 20 puntos, quizá metería esa. Porque Scout de 6, vale, sí, pero Scout de 6... no sé si te va a llevar a algún sitio concreto que quieras. La verdad. Es verdad que te permite... No tienes por qué salir de detrás del castillo. Si ya tienes Scout, puedes ponerte al borde y moverte a seguridad. O si no tienes una seguridad, moverte hacia atrás, ¿verdad? Mala tampoco, desde luego, pero no creo que te habilite, que esa es la cosa, no te habilita una jugada o un gameplay nuevo. Una cosa, una dinámica nueva que puedas hacer, una mecánica nueva. Entonces, podríamos buscar apoyos para los Vindicator para mejorar nuestro antitanque. ¿Qué podríamos hacer? Y de paso también mejorar un poco los inceptores, ¿verdad? El Thunder Strike lo que pasa es que es muy caro, creo yo. 150. Nos dejaría 70 puntos. Y con 70 puntos es que no nos entra nada en realidad. Porque otra de Scouts, teniendo ya al teniente, quizás demasiado. Unos incursores a cambio de la segunda de Scout podría estar bien. Pudiera ser. Que también nos sirva para los inceptores, por ejemplo, cuando vayan a disparar al 2 en vez del 3 repitiendo unos. Y siguen quedando 210 puntos.
Pues francamente, 210. Casi te diría que podríamos coger, meter triple Bindi, quedarte tan a gusto, con incursores y tal, y meter aquí alguna de estas mejoras. Tienes varias unidades de combate. Esta, por ejemplo, no, tampoco creo que sea especialmente relevante cuál le pones aquí. Tienes en esencia 4 unidades de combate buenas. Todas son más o menos iguales, dependiendo por supuesto si necesitas el FP3 o no, si necesitas la fuerza 8. Tienes jugadas con el Sanguinor, con este tío. Tienes tiros de respuesta con los insectores. Quizás hace un poco lista en apoyo, un poco corta en apoyo por detrás, porque los incursores del turno que vayas a querer disparar van a tener que estar adelantados, con lo cual no pueden tampoco estar al fondo. Le pegaría bastante otra de Scout más, ¿verdad? A ver, es verdad que en este caso tenemos bastante cubierto a la anteélite con los insectores. Entonces quizá nos podríamos permitir el hecho de cambiar 2 Bindi, porque si no, no nos van a dar los puntos. 2 Bindi por 2 Lancer y nos quedan 65. Vaya por Dios. Ah, no, perdón, 55. Bueno, pues le quitamos la mejora y listo. Y ahora nos quedan 75, pues metemos la otra de Scout. Creo que me falta el Warlord por poner, ¿no? ¿Quién pondremos aquí de Warlord? Es que si se muere aunque sea una vez, o sea, vale que resucita, pero si te lo matan ya cumplen. Entonces tampoco hay... Supongo que podrías poner este y dejarlo de una pared y ya está, en esa partida. Ah, este no puede ser el Warlord, claro, de verdad. Este tampoco, porque este lo vas a querer sacrificar, pues uno de estos, por ejemplo, que sea el último que salga y listo. Vale. Sí. Es verdad que me hubiera gustado meter el Impulsor por tener también mecánicas de transporte en la lista, pero es que ¿quién metes en el Impulsor? Porque sin la fuerza extra no vas a jugar a los Blade Wars, porque solamente sirven para tradearse con otra infantería, pero todas tus demás unidades ya hacen eso bien. Los intercesores de asalto con capitán, pero es que aquí no tienes la mejora del sostenido 3, entonces tampoco pegas tan duro. Y tampoco ni siquiera llegas a fuerza 10, vas con fuerza 8. Entonces... Me gusta la mecánica del impulsor, pero es que no tienes nadie que meter en el impulsor, por desgracia. Y la de Compañía Pata es mucho peor que la de retro. Así que creo que plantaríamos esta así, sí. Bueno, no sé qué tal os parecen estas listas que hemos planteado, si algunas convencen más que otras, si os ha parecido interesante alguna de las conversas que hemos comentado, si creéis que me equivoco en algo, no estáis de acuerdo o plantearíais alguna cosa de otra manera, creéis que a lo mejor está... le vendrían bien algunos cambios, no sé qué os parece, espero que, como siempre, que os haya resultado menos, que os haya gustado, que os haya resultado entretenido y bueno, que os haya dado algunas ideas a esto, que si os ha parecido interesante este episodio o no, si lo podríamos hacer en otras ocasiones con otros ejércitos, a ver qué os parece, dejádmelo saber en los comentarios y nada, dentro de poco volvemos ya con... Creo que vamos a hacer lo siguiente, la revisión del chapter. En concreto vamos a ver algunas mecánicas eso que han cambiado de la otra que antes no se podían hacer y ahora sí. Y dentro de poco también vamos a hablar del Codex CK, que le hemos estado dando un repaso. Tiene bastantes cambios que además creo que pueden afectar al meta. Así que vamos a ver, estad atentos que hay contenido para la próxima semana. Nos vemos, hasta la próxima.